¿En qué momento decides abortar una aproximación y qué te llevaría a hacerlo? Los pilotos de este MD-82 se enfrentarán pronto a esa misma pregunta y su respuesta tendrá consecuencias terribles. Mantente atento. One2Go Airlines era una aerolínea de bajo costo con base en el aeropuerto Don Mueang en Bangkok, Tailandia. La aerolínea era propiedad y estaba gestionada por otra aerolínea llamada Orient Thai Airlines, y ambas compañías compartían un departamento de entrenamiento y un centro de operaciones y, debido a eso, también compartían la cultura empresarial, lo cual será realmente crucial en esta historia. One2Go Airlines operaba una flota de 5 aviones McDonnell Douglas MD-82 que volaban casi exclusivamente dentro de Tailandia, principalmente de Bangkok a Chiang Rai y Phuket. Los pilotos que trabajaban para la aerolínea provenían de muchos orígenes y nacionalidades diferentes. Y cuando comenzó sus operaciones en 2003, la industria de la aviación global aún se estaba recuperando del impacto de los ataques terroristas del 11 de septiembre, lo que significaba que los empleos para pilotos eran pocos y difíciles de conseguir. Esto llevó a que muchos pilotos de todas partes del mundo se unieran a esta nueva aerolínea tailandesa, pero muy pronto comenzaron a escucharse quejas sobre la cultura de seguridad en el seno de la aerolínea. Según los reportes de noticias de la época, la compañía no tomaba los problemas técnicos muy en serio e intentaba presionar a sus pilotos para volar en aeronaves con las que no se sentían cómodos. Después del horrible tsunami del día después de Navidad en 2004, aparentemente la situación empeoró aún más, cuando la situación financiera de One2Go Airlines se volvió más complicada debido a la disminución del turismo en Tailandia. El salario de los pilotos en la flota de MD-80 se consideraba bajo según los estándares de la industria, lo que llevó a que algunos de los pilotos más experimentados se fueran y el nivel general de experiencia de los pilotos comenzara a disminuir. Pero las acusaciones más graves de esa época eran que la alta dirección de la aerolínea consideraba que las limitaciones de tiempo de vuelo para los pilotos y la tripulación de cabina eran algo con lo que debían ser un poco flexibles. Bien, las limitaciones de tiempo de vuelo están escritas en piedra en todo el mundo de la aviación, y los pilotos que exceden deliberadamente el tiempo máximo permitido pueden incluso perder sus licencias. Estas regulaciones son increíblemente importantes para proteger contra la fatiga y no son de ninguna manera flexibles. Pero los pilotos empleados en One2Go Airlines en ese momento contaron historias sobre cómo la gerencia les daba pagos en efectivo a los pilotos que estaban dispuestos a exceder sus limitaciones máximas de tiempo de vuelo o reducir sus tiempos de descanso obligatorios. Cosas como esas probablemente habrían preparado el terreno para una actitud muy relajada hacia estas reglas importantes. Y la cultura de seguridad dentro de una aerolínea probablemente sea el factor más importante para mantener la seguridad general. Y está influenciada por todas las facetas de las actitudes que se expresan dentro de la empresa. Estoy seguro de que todos ustedes han visto ejemplos de esta mentalidad en sus propias vidas. La de, está bien saltarse eso. Vi a X haciendo esto la semana pasada y a la empresa no le importó. Esto nunca debe permitirse que suceda, pero todas las pruebas apuntan a que precisamente eso es lo que ocurría en One2Go Airlines antes de que tuviera lugar este accidente. El 16 de septiembre de 2007, una tripulación de vuelo de 7 personas se presentó a trabajar en el aeropuerto internacional Don Mueang en Bangkok. Estaban programados para volar 6 tramos entre Bangkok y Phuket, con cada vuelo planeado para durar aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Eso haría que el tiempo total de vuelo planeado para el día fuera exactamente de 8 horas, que era el máximo permitido según su manual de operaciones. Ambos pilotos habían descansado adecuadamente la noche anterior, pero habían estado trabajando arduamente durante el mes previo al vuelo, algo que será importante más adelante. El capitán del vuelo era un ciudadano indonesio de 57 años. Era muy experimentado, con más de 16.700 horas de vuelo en total y 4.330 de esas horas voladas en el MD-82. Antes de comenzar su carrera como piloto civil, había trabajado para la Fuerza Aérea de Indonesia. Su historial de entrenamiento era aceptable, pero tenía la reputación entre sus colegas de no operar bien bajo estrés, y el último curso de CRM que había tomado fue en 2001, 6 años antes. Junto con él en la cabina estaba un primer oficial tailandés de 30 años. Comenzó su carrera como piloto solo un par de años antes y por lo tanto tenía considerablemente menos experiencia. Su tiempo total de vuelo era de poco menos de 1.500 horas y la gran mayoría de esas horas fueron en la flota MD-80. Ahora, septiembre es tradicionalmente el mes más frío y lluvioso en Tailandia, ya que es justo al final de la temporada de monzones de verano. Esto significa que el clima puede cambiar rápidamente de un tiempo razonablemente soleado y cálido a enormes tormentas eléctricas con lluvias intensas y vientos racheados.
Este era exactamente el tipo de clima que los pilotos vieron cuando estaban realizando su preparación previa al vuelo, y por eso planearon cargar combustible extra para cada uno de los tramos. Eso les daría suficiente tiempo de espera o opciones para desvíos en caso de que lo necesitaran, por ejemplo, si una tormenta se quedaba estacionada sobre el aeropuerto de destino. Se pronosticaron vientos del oeste en el aeropuerto de Phuket, así que se planeó utilizar la aproximación ILS desplazada 1.4 grados para la pista 27. Ahora, una aproximación ILS normalmente está perfectamente alineada con la línea central, pero si hay, por ejemplo, obstáculos cerca de la aproximación, el haz del localizador puede estar ligeramente desplazado para asegurar que la aproximación tenga márgenes suficientes de separación con los obstáculos. Esto significaría que el piloto automático tendría que desconectarse un poco antes de lo normal para permitir que la aeronave sea maniobrada hacia la línea central antes del aterrizaje. Normalmente eso no es un problema, pero en tiempos de mal clima puede agregar una capa de complejidad y carga de trabajo para el piloto a los mandos. En cualquier caso, los pilotos procedieron a informar a sus 5 sobrecargos y luego todos caminaron juntos hacia la aeronave. El capitán verificó el estado técnico de la aeronave, el cual estaba bien, no había problemas conocidos con ella. No hay información real sobre los primeros 2 vuelos entre Bangkok y Phuket que la tripulación realizó ese día. Parece que transcurrieron sin ningún problema importante y en el tercer vuelo, el primer oficial iba a ser el piloto a los mandos. Ahora eran alrededor de las 2 de la tarde y normalmente es durante la última parte de la tarde cuando las tormentas eléctricas más fuertes se desplazan sobre la isla de Phuket. Por esa razón, la tripulación cargó cerca de 10 toneladas de combustible, más del doble del consumo que necesitarían en ese vuelo de 1 hora y 20 minutos hacia Phuket. La tripulación abordó a los 123 pasajeros, compuestos en su mayoría por vacacionistas de varios países diferentes que estaban ansiosos por ir a explorar las fantásticas playas, la vida nocturna y las islas del archipiélago frente a Phuket y Krabi. Bien, sé cómo debieron haberse sentido, porque esa parte de Tailandia, alrededor de Krabi y Ao Nang, es en realidad uno de mis lugares favoritos en todo el mundo. Así que he volado como pasajero en esa zona varias veces. Su belleza natural es realmente asombrosa. Cuando se completó el abordaje, el vuelo 269 de One2Go Airlines solicitó retroceso y arranque, y a las 14:30 la aeronave despegó normalmente y comenzó a ascender hacia el suroeste en dirección a Phuket. El ascenso transcurrió sin ningún contratiempo, y finalmente la aeronave recibió autorización para ascender a su altitud de crucero de 32.000 pies para incorporarse a la aerovía Golf 458 que los llevaría hacia su destino. Durante el vuelo, el capitán estaba actuando como piloto monitor y por lo tanto estaba a cargo de las radios. La grabadora de voz de cabina muestra que cometió varios errores relacionados con la radio, como confundir el indicativo y perderse algunas instrucciones del controlador aéreo. Esto podría ser una señal de fatiga, pero dado que este era el tercer vuelo en la misma ruta ese día, también podría ser simplemente un caso de confundir los indicativos de vuelos anteriores. Ahora bien, un vuelo que dura 1 hora con 20 minutos es un vuelo bastante corto. Se tarda alrededor de 30 minutos en ascender y otros 30 minutos en descender, así que es muy probable que la tripulación comenzara a prepararse para la aproximación y reuniera la información meteorológica poco después de alcanzar su nivel de crucero. Y cuando hicieron eso, habrían visto que el clima en Phuket había empezado a empeorar. Se emitió un informe meteorológico especial para Phuket, lo que significa que el clima había cambiado drásticamente entre las 2 observaciones programadas, lo que llevó a realizar una nueva observación. El nuevo informe meteorológico indicaba que el viento venía de 270 grados con 9 nudos. Había una visibilidad de 4 kilómetros con lluvia intensa, nubes dispersas a 1.500 pies, nubes fragmentadas a 11.000 pies. La temperatura era de 26 grados con un punto de rocío de 24 grados y una presión de 1.006 hectopascales. Este clima probablemente no les parecía tan malo a los pilotos porque el viento era bastante débil y soplaba alineado con la pista, y aunque se reportaba lluvia intensa, mientras no hubiera tormentas eléctricas en la zona y la pista no estuviera inundada, esto habría sido perfectamente manejable. Sin embargo, dado que estos pilotos estaban muy familiarizados con el clima de la zona, también es probable que supieran que este tipo de clima con lluvia intensa podría significar una situación que se deteriora rápidamente, con potencial para una visibilidad mucho peor y vientos fuertes más adelante. En cualquier caso, el primer oficial continuó como piloto a los mandos y comenzó a prepararse y a dar el briefing para la aproximación. No parece haber habido ningún debate sobre un posible cambio de controles al capitán, lo cual probablemente habría sido una buena idea debido al clima que había en la zona. En cambio, aproximadamente a las 15:10 hora local, los pilotos iniciaron su descenso inicial hacia el aeropuerto. Pero antes de explicar toda la secuencia del accidente, aquí viene un breve mensaje de mi patrocinador.
Ya sea que te interese aprender sobre ciencia de vanguardia o explorar los misterios de civilizaciones antiguas, el patrocinador de hoy, CuriosityStream, tendrá algo para ti. Es la mejor plataforma para ver películas y documentales únicos y galardonados sobre ciencia, historia, tecnología, naturaleza, viajes y mucho, mucho más. La plataforma es muy fácil de usar y me ha permitido ver mis programas favoritos en cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento, lo cual es muy útil cuando estoy fuera de casa. Recientemente vi un documental titulado Mia, en busca de un avión de la Segunda Guerra Mundial, sobre el viaje de un exagente de la CIA y un oficial retirado del FBI a través de las selvas de Birmania en busca de una misteriosa aeronave accidentada. Así que si te gusta el ambiente de este canal, te animo a que vayas a curiositystream.com/mentorpilot o escanees este código QR y uses el código promocional MentorPilot para ahorrar un 25%. Tienen muchísimo contenido de aviación y ciencia que sé que les va a encantar, así que apóyenme apoyando a mi patrocinador y hagan clic en este enlace o escaneen aquí arriba. Gracias CuriosityStream, ahora continuemos con la historia. Mientras la aeronave descendía hacia Phuket, la tripulación solicitó vectores de desvío alrededor del mal tiempo en varias ocasiones, así que no hay duda de la presencia de tormentas activas en la zona. El capitán continuó cometiendo algunos errores de radio durante el descenso, y en ocasiones parecía que tenía problemas para escuchar lo que decía el primer oficial, pero aparte de eso, el ambiente en la cabina parecía relajado y bueno. A las 15:22, el controlador aéreo de área autorizó a la aeronave a volar directamente hacia la radioayuda BR de Phuket, que estaba situada en el aeródromo. En ese momento, también se les autorizó a descender al nivel de vuelo 130 y solo 2 minutos después fueron transferidos al controlador de aproximación de Phuket. Cuando se incorporaron a esta nueva frecuencia, se les indicó descender a 8.000 pies, proceder directamente hacia un punto RENAV llamado Anfield y estar listos para la aproximación ILS de la pista 27, que era exactamente lo que habían revisado previamente. En esta frecuencia también había otro vuelo de una compañía llamada Orient Thai Airlines, que estaba a unas millas delante de ellos, y parecía que esta aeronave había calculado mal su distancia un poco. Porque a las 15:25 le preguntaron al controlador aéreo si podían hacer un giro de 360 grados a la izquierda para perder algo de altitud. Esta es una maniobra que usamos a veces cuando consideramos que no tenemos suficiente distancia en ruta disponible para poder descender y desacelerar tanto como necesitamos. El problema con este tipo de maniobra es que complica un poco las cosas para el control de tránsito aéreo, porque tomará alrededor de 2 minutos hacer un giro completo de 360 grados, y eso por supuesto significa que el tráfico que viene detrás se estará acercando. Así que a los pilotos del vuelo 269 se les indicó que redujeran la velocidad a su velocidad mínima en configuración limpia, es decir, la velocidad más baja a la que podían volar sin tener que configurar el avión con flaps. El vuelo 269 estaba ahora a unas 15 millas del aeropuerto, descendiendo a 4.600 pies, y el primer oficial decidió empezar a configurar el avión un poco antes, posiblemente para reducir aún más la velocidad y así aumentar la distancia con respecto a la aeronave que iba adelante. Se extendieron los slats, y en este momento el avión seguía siendo pilotado usando el piloto automático y el autothrottle. La aeronave precedente ya había completado el giro de 360 grados y estaba siguiendo el localizador ILS descendiendo hacia el aeropuerto. Pero aparentemente el controlador de aproximación aún no estaba completamente satisfecho con la separación, porque ahora le pidió al vuelo 269 que girara al rumbo 160 grados para un pequeño vector de demora. El problema era que, cuando los pilotos giraron a ese rumbo, podían ver en su radar meteorológico muy mal tiempo justo frente a ellos. Así que el primer oficial le pidió ahora al capitán si podía solicitar usar el rumbo 180 grados en su lugar para evitar ese mal tiempo. Este rumbo fue aprobado y sirve para demostrar que el CRM y la conciencia situacional estaban funcionando bien en esta etapa, pero esto pronto cambiará. La aeronave que volaba delante de ellos fue transferida ahora a la frecuencia de la torre de Phuket, y los pilotos del vuelo 269 esperaban recibir ahora vectores para interceptar el localizador ILS. Pero en lugar de recibir autorización para hacerlo, el controlador les indicó que volaran a través del localizador para aumentar aún más la distancia con respecto a la aeronave precedente. Los pilotos aceptaron eso, pero el problema era que, al otro lado del localizador, los pilotos podían ver otra gran tormenta eléctrica a la que no querían acercarse. Así que solicitaron más virajes a la derecha, lo que llevó al controlador a autorizarlos finalmente para la aproximación ILS. Como puedes ver aquí, ya había muy mal tiempo alrededor de la aeronave, y desafortunadamente el clima sobre el aeropuerto no se veía mejor. Quizá esta fue la razón por la que la tripulación olvidó completar su lista de verificación de aproximación, porque algo de estrés y posiblemente también algo de fatiga habían comenzado a aparecer.
Finalmente, la aeronave se estableció en la aproximación ILS y cuando lo hizo también fue transferida al controlador de torre de Phuket para la autorización de aterrizaje. En esa nueva frecuencia, la aeronave precedente acababa de aterrizar y mientras desalojaban la pista, los pilotos transmitieron lo que se llama un PIREP o un reporte de piloto. Dijeron que ahora había una tormenta eléctrica sobre el aeropuerto y que experimentaron una cizalladura de viento con un aumento y pérdida de velocidad de aproximadamente 15 nudos durante las últimas 5 millas de la aproximación. Bien, una cizalladura de viento es básicamente lo que sugiere su nombre. Es un fenómeno cuando el viento cambia de dirección o intensidad muy rápido, haciendo que la velocidad de la aeronave cambie con él. Una aeronave mide su velocidad no en relación al suelo, sino en relación a la cantidad de aire que fluye sobre sus alas. Así que si el viento cambia repentinamente, causará un aumento o disminución repentina en la velocidad indicada, lo cual puede ser bastante peligroso, especialmente durante el despegue y el aterrizaje, cuando los márgenes frente a la pérdida aerodinámica son mucho menores. Las cortantes de viento suelen estar asociadas con grandes nubes de tormenta, y de hecho, esa es una de las razones por las que evitamos volar cerca de este tipo de nubes en primer lugar. Así que la aeronave que acababa de aterrizar delante de ellos reportó una cortante de alrededor de 15 nudos, lo cual es una cortante significativa, pero aún puede manejarse siempre y cuando los pilotos estén preparados para ello y agreguen un margen a su velocidad de vuelo. Es importante señalar aquí que hay una diferencia entre reportar una cortante de viento en un PIREP y realmente recibir de la advertencia de proximidad al suelo. A veces, los pilotos pueden reportar fluctuaciones de velocidad como cortante de viento para advertir al tráfico que viene detrás sobre el posible problema, pero aún así podría haber sido posible volar esa aproximación de manera estabilizada. Si un sistema de proximidad al terreno emite una advertencia, o si el manejo de la aeronave cae fuera de ciertos parámetros específicos, se debe realizar una maniobra de escape de cortante de viento, pero eso no le ocurrió a la aeronave anterior. El controlador aéreo de la torre reconoció el informe y luego llamó al vuelo 269 para verificar que también habían escuchado la información y el capitán respondió que sí. Ahora, aquí vale la pena tomarse un momento y observar la situación un poco más de cerca. El vuelo 269 estaba establecido en la aproximación final y el clima claramente no era bueno. Estaba lloviendo intensamente en el aeropuerto. La aeronave anterior había reportado una tormenta eléctrica sobre la pista y fuertes fluctuaciones de velocidad durante la aproximación. Durante este tipo de circunstancias, probablemente habría sido prudente discutir la posibilidad de abortar la aproximación y esperar a que pasara la tormenta. Recuerda, llevaban combustible extra precisamente por esa razón. Y si no querían esperar, también podrían haber considerado la posibilidad de transferir el control del avión del primer oficial al capitán para dejar que él realizara la aproximación. Pero no hubo discusiones sobre esto en la cabina de mando. En cambio, los pilotos continuaron configurando la aeronave. El primer oficial pidió que se bajara el tren de aterrizaje y, una vez hecho esto, que se extendieran los flaps a 40 grados para el aterrizaje. Ahora, algunos de ustedes podrían preguntar, ¿no debería haber algún tipo de sistema de advertencia en el aeropuerto que avise a los pilotos si hay una cizalladura de viento activa sobre la pista? Y sí, esos sistemas existen y se conocen como sistemas de alerta de cizalladura de viento a bajo nivel o LLWAS. Uno de estos sistemas había sido instalado recientemente en el aeropuerto de Phuket, pero ese día 3 de los 6 sensores que utilizaba el sistema no estaban funcionando. Porque, y esto es una locura, funcionaban con energía solar y debido al clima nublado de los días anteriores no tenían energía. Ahora, si me lo preguntan, probablemente no sea una gran idea que el equipo de advertencia de mal clima dependa de un buen clima, pero tal vez solo sea mi opinión. En cualquier caso, realmente no importó en esta historia porque los pilotos ya habían recibido una advertencia de la aeronave anterior. Cuando la aeronave descendía a unos 1500 pies, el primer oficial desconectó el piloto automático para volar la aeronave manualmente, pero curiosamente no desconectó el auto throttle, que seguía activado en modo de velocidad, lo que significa que el auto throttle intentaría mantener la velocidad seleccionada por los pilotos. Es muy raro dejar el autothrottle activo cuando estás volando manualmente, especialmente durante vientos fuertes, ya que el autothrottle normalmente reacciona y mueve las palancas de empuje mucho más lento que los pilotos. Cambios repentinos e inesperados en el empuje controlados por el autothrottle también pueden causar dificultades en el manejo, así que desconectarlo definitivamente es lo normal, pero eso no ocurrió. En cambio, el primer oficial comenzó a luchar contra los vientos para intentar alinear la aeronave con la pista. Como mencioné antes, el localizador para la pista 27 estaba un poco desviado, lo que significa que la aeronave ahora estaba ligeramente al norte de la línea central, y el primer oficial necesitaba corregir eso. Casi inmediatamente después de que se desconectó, la aeronave comenzó a oscilar en cabeceo y el primer oficial luchó por mantener la aeronave estabilizada en esos vientos cada vez más racheados.
El controlador de torre intervino y autorizó a la aeronave a aterrizar en la pista 27 y además les dio a los pilotos el viento en superficie de 270 grados a 15 nudos, advirtiéndoles que la pista estaba mojada. El capitán confirmó la autorización de aterrizaje y ajustó la velocidad de vuelo a 140 nudos antes de comenzar a repasar la lista de verificación de aterrizaje. A las 15:38 con 28 segundos, el controlador de torre volvió a comunicarse y avisó a la tripulación de vientos fuertes provenientes ahora de 240 grados a 30 nudos. Eso es el doble de viento que tenían hace solo unos segundos. El capitán reconoció esto y después de hacerlo, el controlador de torre regresó de inmediato preguntando a la tripulación cuáles eran sus intenciones. Que el controlador le pregunte al piloto cuáles son sus intenciones es un poco inusual y probablemente sea una indicación de que el controlador estaba algo preocupado por la situación que se estaba desarrollando por los rápidos cambios del viento y la cizalladura de viento reportada anteriormente. Sin embargo, la decisión final de continuar con la aproximación siempre recae en la tripulación de vuelo. El capitán respondió, aterrizando, después de primero mirar al primer oficial para confirmar esto. Pero solo para estar seguro, el capitán le pidió entonces al controlador de torre que repitiera la información del viento, y el controlador respondió con un viento aún más fuerte de 240 grados a 40 nudos. Justo después de eso, la aeronave descendió por debajo de los 500 pies y comenzó a encontrarse con los rápidos cambios de viento que las otras aeronaves habían reportado. La velocidad del aire inicialmente aumentó ligeramente, lo que hizo que el autothrottle que seguía activo redujera el empuje a 1.3 de relación de presión del motor o EPR, que está cerca del empuje en ralentí. Mientras esto sucedía, la aeronave incrementó su tasa de descenso a cerca de 1800 pies por minuto, lo cual es mucho mayor que el criterio de aproximación estabilizada por debajo de los 1000 pies, que suele ser un máximo de 1000 pies por minuto. Tanto esta tasa de descenso como la condición de empuje en ralentí debieron haber provocado una ida al aire, pero la tripulación continuó en la aproximación no estabilizada y las cosas estaban a punto de empeorar aún más. Cuando la aeronave descendió por debajo de los 115 pies, la fuerte ráfaga de viento de frente que había causado el aumento de velocidad anteriormente ahora desapareció tan rápido como había llegado. Esto provocó que la velocidad descendiera rápidamente hacia 126 nudos, muy por debajo de la velocidad de aproximación calculada. Cuando el comandante vio esto, exclamó: «Potencia, estás por debajo de la velocidad, potencia», y el primer oficial respondió empujando manualmente ambas palancas de empuje hacia adelante hasta un EPR de 2.0, que es básicamente el empuje máximo de motor para una ida al aire. También levantó ligeramente el morro para reducir esa tasa de descenso. Recuerda, todo esto está ocurriendo muy rápido y ahora muy cerca del suelo. Este aumento en el empuje, probablemente combinado con otra ráfaga de viento, incrementó la velocidad a 166 nudos cuando la aeronave pasó por los 50 pies básicamente sobre el umbral de la pista. El sistema de alerta de proximidad al suelo empezó a sonar de repente. Advertencia. Esto fue la gota que derramó el vaso para el primer oficial, quien decidió sabiamente hacer una aproximación frustrada. Anunció: aproximación frustrada. Flaps 15. Y luego levantó el morro del avión a unos 12 grados de altitud antes de que, sin haberlo hablado antes, le entregara los controles al capitán diciendo: «Tienes los controles». Esto ocurrió en una etapa muy crítica del vuelo y muy cerca de la pista. No era un momento adecuado para entregar los controles, y el capitán, que había aceptado la decisión de hacer la aproximación frustrada, probablemente se habría sorprendido mucho por esto. Acababa de seleccionar Flaps 15 como le había pedido el primer oficial y ahora tomó los controles, probablemente con ambas manos en el cuerno de mando, y dijo: «¿Configura mi rumbo y tren de aterrizaje?». A lo que el primer oficial respondió: «El tren de aterrizaje está arriba», ya que él acababa de subirlo. La aeronave comenzó a ascender, pero durante esta situación tan apresurada y confusa ocurrieron dos cosas críticas. ¿Recuerdas que mencioné que el autothrottle seguía conectado? Bueno, hay una función del acelerador automático que estaba programada para ayudar a la aeronave durante un aterrizaje cuando está activada. Si la aeronave estaba en configuración de aterrizaje y no estaba en modo de aproximación frustrada, el acelerador automático comenzaría a reducir el empuje hasta ralentí cuando descendiera a 50 pies del suelo. Debido a que la aeronave descendió brevemente por debajo de los 50 pies antes de que se iniciara la aproximación frustrada, el modo de reducción estaba activo y el empuje se redujo de 2.0 EPR a aproximadamente 1.1 y se mantuvo ahí durante los siguientes 13 segundos. ¿Y el segundo factor crítico? Bueno, cuando el primer oficial inició la aproximación frustrada, probablemente sorprendido por la advertencia repentina de la tasa de descenso, ya había empujado las palancas de empuje completamente hacia adelante como parte de su corrección de velocidad anterior. Y luego, durante la apresurada iniciación de la aproximación frustrada, olvidó presionar el botón toga con la palma de la mano.
Si hubiera presionado eso, el acelerador automático no se habría activado en modo de reducción. En su lugar, habría seleccionado y mantenido el empuje de aproximación frustrada. Pero como eso se pasó por alto y el sistema había descendido lo suficiente para que se activara el modo de reducción, esa era ahora la realidad. Si el primer oficial hubiera mantenido el control de la aeronave, probablemente habría notado que el empuje estaba volviendo a aumentar. Pero, como le entregó los controles al capitán, en su lugar empezó a concentrarse en retraer el tren de aterrizaje. Y el capitán, a quien le entregaron la aeronave en medio de una aproximación frustrada recién ejecutada, probablemente mantuvo ambas manos en el cuerno de mando, pensando que el botón toga ya había sido presionado. Si alguno de los pilotos hubiera revisado su indicador de modo de vuelo, habría visto que el autothrottle estaba en modo de reducción, pero en este punto las cosas estaban sucediendo muy rápido. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando la velocidad se mantuvo bastante baja, alrededor de 122 nudos, y eso pese a que el capitán empezó a bajar el morro para acelerar. La aeronave alcanzó una altitud máxima de 262 pies antes de comenzar a descender nuevamente. Y como el tren de aterrizaje había sido seleccionado arriba, la advertencia del sistema de alerta de proximidad al suelo se pudo escuchar 2 veces, seguida de una advertencia de y Pull up. warning. Esto debió haber alertado al capitán sobre lo que estaba ocurriendo, porque las palancas de empuje fueron empujadas repentinamente hacia adelante y la turbina comenzó a acelerar de nuevo hacia el empuje de aproximación frustrada, pero ya era demasiado tarde. Lo último que se pudo escuchar en la grabadora de voz de la cabina fue un aviso, antes de que un segundo después la aeronave se estrellara contra el pasto en el lado norte de la pista 27. La parte delantera de la aeronave sufrió daños de impacto masivos y el ala derecha fue arrancada por completo al impactar contra un terraplén, derramando el resto del combustible extra que la aeronave llevaba, el cual se esparció debajo del avión donde se encendió y provocó un incendio mayor. Cuando la aeronave finalmente se detuvo, algunos pasajeros lograron escapar por una salida sobre el ala del lado izquierdo. Pero 85 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, incluidos ambos pilotos, fallecieron en el incendio que siguió. La operación de rescate y extinción de incendios comenzó de inmediato, pero se vio obstaculizada por una zanja grande entre la pista y los restos del avión. Había 2 puntos de entrada a la zanja en ambos extremos de la pista, pero no se utilizaron. También hubo bastante confusión en la coordinación de las labores de rescate, especialmente para involucrar a los equipos de rescate de la ciudad cercana, porque después se descubrió que el aeropuerto no contaba con un plan de emergencia desarrollado para accidentes en el aeropuerto. Una vez concluida la operación de rescate, comenzó la investigación y tanto el registrador de datos de vuelo como el registrador de voz de cabina fueron encontrados y en buen estado. Con la ayuda de estos, se estableció relativamente rápido que la falla del piloto al mando en ejecutar una aproximación frustrada cuando la aproximación se volvió inestable fue el primer error importante. Luego, la falla del primer oficial en presionar el botón toga fue la razón por la que el autothrottle entró en modo de reducción, así que la aeronave funcionó exactamente como fue diseñada. La decisión del primer oficial de ceder los controles en una fase tan crítica del vuelo y la falla del capitán en notar que las palancas de empuje estaban en ralentí agravaron aún más la situación y finalmente llevaron al accidente. Pero fue cuando la investigación comenzó a tratar de entender por qué los pilotos tomaron la decisión de iniciar la aproximación, sabiendo perfectamente que había mal clima en el aeropuerto, y continuar la aproximación aunque claramente no estaba estabilizada, que empezó a surgir información realmente impactante. Se descubrió que tanto el capitán como el primer oficial habían excedido el tiempo máximo de servicio durante el mes anterior al vuelo, lo que posiblemente llevó a problemas de fatiga y estrés acumulado. También habían recibido menos del descanso mínimo en varias ocasiones, y se descubrió que esto era algo relativamente común en toda la operativa de la aerolínea One2Go, así como en su empresa matriz Orient Thai Airways. Y por si eso fuera poco, supuestamente la aerolínea proporcionó a los investigadores en un primer momento registros falsificados del tiempo de vuelo de los pilotos. Se descubrió que la capacitación de los pilotos en la aerolínea no estaba a la altura de los estándares internacionales, con simuladores que no funcionaban correctamente y programas de verificación que no se seguían. No existía un procedimiento establecido para cuándo y cómo debía hacerse la entrega de los controles, ni la tripulación había tomado ningún curso recurrente de CRM, a pesar de que sus propios manuales exigían que esto se hiciera al menos cada 12 meses. Todo esto también dejó en mal lugar a las autoridades de aviación tailandesas, quienes habían auditado regularmente a ambas aerolíneas sin detectar ninguna de estas graves deficiencias. Las recomendaciones de seguridad incluyeron cambios en el aeropuerto de Phuket, como la ampliación del área de seguridad abierta al costado de la pista, que no era lo suficientemente ancha.
mejoras en la planificación y coordinación de rescate, así como fuentes de energía más permanentes para el sistema de alerta de cizalladura de viento. En cuanto a la aerolínea, la investigación fue muy severa, ya que había numerosos indicios de negligencia intencional y deficiencias increíbles que debían resolverse para que la aerolínea pudiera seguir operando. Estas deficiencias llevaron a que la aerolínea fuera incluida en la lista negra de la Unión Europea, y aunque nunca hubieran volado en la Unión Europea de todos modos, esto era una señal clara para cualquiera de que no era una aerolínea segura para volar. Ahora, realmente les recomiendo a todos que revisen esta lista negra antes de reservar cualquier vuelo con una compañía pequeña en un país que no conocen bien. Voy a poner el enlace a la lista en la descripción del video aquí y también la pondré en mi sitio web mentourpilot.com, donde por cierto también pueden encontrar noticias interesantes de aviación de todo el mundo. One2Go Airlines se fusionó con su empresa matriz en 2010 y todas las operaciones cesaron en 2018, así que afortunadamente ya no existen. Pero antes de terminar, tengo un último mensaje muy importante que compartir. Después de que tuviese lugar este accidente, varios expilotos de One2Go salieron en la prensa dando testimonio sobre las prácticas inseguras que habían presenciado dentro de la aerolínea. Varios de ellos también dijeron en estas entrevistas que solo estaban esperando a que ocurriera un accidente. Eso simplemente no es suficiente. Si eres un piloto profesional o en realidad cualquiera, es tu deber reportar cualquier práctica insegura que veas, primero a la aerolínea por los canales establecidos y finalmente a la autoridad correspondiente. Si no te sientes seguro haciéndolo en persona o a través de tu empleador, existen servicios de reporte anónimos disponibles en todas partes, incluyendo el Programa Confidencial de Reporte de Factores Humanos o CHIRP, la línea directa de la FAA y el Sistema Confidencial de Reporte de Seguridad de EASA. Voy a poner los enlaces a todos ellos en este video y también en mi sitio web. Ahora, mira este video a continuación que creo que te va a gustar mucho, o esta lista de reproducción. Apoya mi trabajo enviando un súper gracias, uniéndote a mi increíble equipo de Patreon con el enlace de abajo o comprando algo de productos geniales. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.